días, amigos y amigas de toda la República Dominicana. Como todos los jueves estamos aquí para presentarles un programa más de Voces de la Naturaleza. En esta semana y en las que siguen, David Arias Canela y yo, Paino Abreu, pues seguiremos trabajando el tema de los residuos sólidos, la basura como comúnmente le llamamos. Y en esta semana tenemos un invitado, se llama Oscar García Arias, es el responsable, el director del Departamento de Aseo Urbano del Distrito Nacional. Sé que Oscar, igual que José Miguel Martínez, que estuvo la semana pasada con nosotros, tiene mucha experiencia en el tema de la basura. Pero él no solamente tiene experiencia, sino que tiene la responsabilidad en su solución, al menos para el Distrito Nacional. Y lo que la prensa nos está trayendo en estos días es un escándalo, vamos a llamarlo así, de acumulación de basura en el distrito de Gran Santo Domingo. Vamos a hablar con Oscar. Oscar, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la Explíquenos qué es lo que está pasando. Lo intuimos, sabemos más o menos algo, pero explíquenos de su boca, ¿qué es lo que está pasando actualmente con la basura en el Distrito Nacional? Bueno, en el distrito, al igual que en el resto de las provincias del Gran Santo Domingo, que tenemos como usuario final de los residuos sólidos el relleno sanitario de Duquesa, nos hemos visto involucrados últimamente en inconvenientes en cuanto al tiempo de recolección. Ustedes saben que un sistema de recolección inicia todo un ciclo de operaciones, desde la generación del residuo en el hogar hasta la entrega del ciudadano de esos residuos. Luego viene un sistema de recolección que está previamente ya diseñado en todo el Distrito Nacional, en nuestro caso. Y ese sistema de recolección con su tratamiento intermedio y llega hasta un punto final donde es la disposición final de los residuos. ¿Qué pasa? Cuando uno de estos eslabones de la cadena del ciclo de recolección se ve afectado directamente, como en este caso el tema de disposición final, en cualquiera de sus factores, en este caso nos está afectando el factor tiempo, automáticamente existe un retraso que va generándose en el resto de los eslabones de la cadena. Por ejemplo, para citar un caso, lo que nos pasa a nosotros ahora mismo en el distrito. Si nosotros dentro del sistema de recolección, el tiempo de disposición final, normalmente tenemos estimado que toma entre 30 a 35 minutos un camión entrar al relleno, vertir y salir nuevamente hasta llegar a hacer su ruta. Y ese tiempo de 30 minutos, 35 minutos, se convierte en 6 horas, 5 horas, 6 horas 30 minutos. Automáticamente existe ya un retraso que se va reflejando en el tiempo de exposición de la basura que el municipio entrega. Entonces eso es lo que vamos notando. Anteriormente... Oscar, discúlpeme para pedirle al director que nos ponga unas fotos que tenemos por ahí, que tienen mucho que ver con lo que usted está explicando actualmente. Unas fotos sobre la situación del vertedero Duquesa. Es decir, que mientras usted sigue explicando, van, el director, por favor, las fotos que tenemos por ahí. Esos tiempos, sí, al ir aumentando, ¿qué va pasando? Que entonces se va reflejando eso en el tiempo que dura exposición de la basura. Para poner un ejemplo. Ahí está. Nosotros actualmente... Esa es la calle de acceso al vertedero. Son los caminos internos, exacto. Son los caminos internos que deben transitar las unidades para poder llegar a los sitios de tiro o de vertir, como se conoce en el relleno. Entonces, cuando la lluvia va dificultando estos trabajos, no se puede accesar, se toma mucho tiempo, la fila de los camiones, entonces eso va generando ese retraso que al final lo que afecta directamente es el sistema de recolección como tal, como le venía explicando. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos diseñado que un camión de 25 yardas tiene que hacer de 5:30 de la mañana a 4 de la tarde 2 vueltas de recolección, o sea, 2 viajes al relleno en rutas ya previamente diseñadas. ¿Qué pasa? Cuando esa recolección, en vez de terminar a las 5 de la tarde, nos está tomando a nosotros 9, 10 de la noche terminar esos 2 ciclos. Entonces eso nos va afectando entonces la entrada del ciclo de recolección nocturna.
y entonces eso se va reflejando día tras día y eso es lo que se va viendo en el tiempo de exposición. O sea, pero hay una problemática, primero hay una problemática, si se quiere entender, administrativa. Déjame pedirle al director Sí. que esos sign y brochure que tenemos ahí para hablar de educación ambiental más tarde o en otros programas, no lo vamos a usar hoy en sí. Me mantenga las fotos de Duquesa mejor. Sí. Porque tú estabas hablando Sí, de... Exacto, yo le preguntaba, porque hay una situación física del lugar que no permite a veces, principalmente cuando llueve, que los vehículos se movilicen con facilidad. Pero hay una situación administrativa ahora mismo de vertedero, que parece que es la situación que está dando trate con que el alcalde de Santo Domingo esté planteando que el gobierno central intervenga en la solución del asunto. O eso simplemente en la parte de mejoramiento del lugar, o también tiene que ver con la parte administrativa del A propósito de la sendero. pregunta que le está haciendo y para que intervenga en dos partes, ¿de quién es la responsabilidad del camino de la carretera? ¿Se trata de cientos de kilómetros, de miles de kilómetros? ¿Cómo es posible que una situación de una carretera que no debe ser tan larga, pues cause este problema tan grande a la ciudad de Santo Domingo? Dígame. Bueno, atendiendo a la primera pregunta, David, el caso hay un problema administrativo entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la empresa concesionaria que ellos tenían durante un contrato de concesión y hay una litis entre ellos ahora mismo. Recientemente ya hubo una sentencia, una medida cautelar que impuso la empresa, la Jun Corporation, por la intervención, pero ya se falló a favor del ayuntamiento para que ellos sigan administrando, entre tanto ocurre el juicio de fondo y se determine si fue o no correcta la rescisión del contrato, pero ya esos son temas que realmente escapan un poquito a lo que son las realidades de nosotros como ayuntamiento. A nosotros sí nos vemos afectados directamente porque somos los usuarios principales de casi 5.000 toneladas de residuos que llegan al relleno sanitario. Diariamente nosotros depositamos más del 50%, nosotros somos el usuario principal del relleno. Al igual que también al momento de pago, nosotros somos el ayuntamiento que más pagamos al relleno sanitario, pagamos 7 millones de pesos mensuales, un promedio de $3 aproximadamente por tonelada que vertimos, cuando otros ayuntamientos pagan mucho menos. Entonces, como usuario principal, y somos los que más residuos llevamos, nos afectamos más diariamente, porque nosotros estamos confinados a 92 kilómetros cuadrados. Nuestra estación de transferencia no tiene una capacidad de mantener residuos sólidos ahí de un día para otro, o por varios días, como quizás puedan tener territorios otros municipios del Gran Santo Domingo, que puedan utilizar estaciones de transbordo y mantener residuos por momentos y quizás paliar un poco más la crisis. Nosotros, en el caso, por poner un ejemplo, anoche, a las 10 de la noche, ya nosotros teníamos todas las unidades que hacen transferencia desde nuestra estación hasta el relleno sanitario completamente llenas. Sin embargo, teníamos camiones haciendo recolección nocturna, pero el vertedero cerró a las 7 de la noche. Entonces no tenemos dónde llevar esos residuos, tenemos que amanecer con las unidades llenas, esperar que el relleno abra para entonces ir a hacer el servicio y automáticamente eso te va afectando, porque si un camión que tiene que estar en su ruta a las 6 de la mañana, comenzar un recorrido ya previamente trazado y tiene que antes de ir a su punto de recolección, ir hasta el relleno a vertir, y automáticamente eso te dilata la entrada a la ruta. Entonces, ¿qué pasa el ciudadano? Sale de su casa y en vez de encontrar que ya el camión ha pasado, como usualmente ocurre, no ha pasado el camión porque está vertiendo, entonces tiene que esperar. Eso que se hace a las 6, se hace a las 9 de la mañana. Entonces, ese delay, ese tiempo de exposición del residuo es lo que está afectando el tema de los residuos, pero lamentablemente es algo que nosotros no hemos dejado de trabajar, estamos haciendo todos los ajustes del lugar para ir corrigiendo eso, pero para que tengan una idea, nosotros recolectamos diariamente 2.000 toneladas de residuos. Un día que nosotros, por problemas en el relleno, bajamos a 1.700, 1.500 toneladas y nos quedan 500 toneladas de nuestro promedio que no podemos recolectar. Esas 500 toneladas yo no las puedo recolectar inmediatamente al día siguiente, porque ningún ayuntamiento tiene capacidad instalada para recolectar ni siquiera la mitad de lo que genera. O sea,
nosotros esas 500 toneladas debemos irlas repartiendo en la medida en que vamos avanzando los trabajos y aumentando la recolección en los días subsiguientes. Entonces, ¿qué podría esperarle a la ciudad de Santo Domingo, al distrito y al Gran Santo Domingo, con su municipio, si una tormenta como la que se avecina penetra aquí y dura varios días de lluvia? ¿Qué nos puede esperar entonces? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros estamos en capacidad de almacenar en nuestras unidades la mitad de la producción. Nosotros siempre recomendamos a la ciudadanía que en los días de tormenta no saque los residuos, mantenga sus residuos domiciliarios en su casa en fundas plásticas amarradas, que los residuos que usted produce un día o todavía en ese lapso de tiempo en lo que se restablece la lluvia, nosotros podemos rehabilitar las vías, el ciudadano puede mantener esos residuos, pero si lo expone, entonces viene el problema de que las aguas arrastran esos residuos tapan los filtrantes, y entonces lo que no debiera ser un problema se convierte en un problema mucho mayor, no únicamente la exposición del residuo, ya viene el tema de tapar los filtrantes, el tema de las vías, entonces es la recomendación que nosotros damos. Si hay anuncio de tormenta, es que el ciudadano mantenga sus residuos, entre tanto el sistema de recolección se pueda rehabilitar. Estamos hablando con Oscar Arias García, que es el director de Aseo Urbano y de Equipos del Distrito Nacional. Yo creo que él ha dicho algo sumamente importante en este momento, y creo que tanto el síndico del Distrito Nacional como los demás síndicos, por suerte yo me voy a ver después de este programa con Juancito, el síndico de Santo Domingo Este, para hablarle también de la idea, porque yo creo que la situación puede tornarse de emergencia y es necesario que los alcaldes de todos los municipios se reúnan rápidamente y tracen una estrategia para el tema de la tormenta, porque lo que usted acaba de decir para mí resulta fabuloso. Hay que orientar y reorientar una y otra vez a la ciudadanía. Este es un tema sumamente importante. La basura no puede salir a la calle en situaciones de tormenta, porque lo que va a ocurrir es lo que usted ha señalado y que siempre hemos dicho aquí en este programa. Si la basura está en la calle, vienen los perros, desbaratan la funda, eso corre por la cuneta y los contenedores, se van los filtrantes, los tapa, ¿qué vamos a tener? Un lago en la ciudad. Por consiguiente, este es un tema de gran trascendencia. Yo creo que el gobierno y los ayuntamientos deben aquí asumir con gran responsabilidad el reto que nos puede derivar de ese tema de las tormentas. Así que muchas gracias por esa observación, porque me pareció sumamente clave para lo que estamos tratando hoy en día. David. No, en ese mismo tenor, ingeniero, o sea, sería bueno que dentro de esa promoción, esa propaganda que hacen el COE y los organismos de seguridad, incluyan esa propuesta. Pero de inmediato. Pero de inmediato, o sea, porque eso puede traer, después de una tormenta, foco de enfermedades, o sea, epidemia, porque esas aguas acumuladas con esa basura, eso es lo que provoca enfermedades. Con la amenaza de Sí. cólera, de dengue y de con todo el cuestiones que problema andan que siempre por este exacto. país. Sí, sí. Creo que es una propuesta muy, muy interesante. Sumamente, sumamente. No solo eso, porque en el caso, por ejemplo, de nuestro del Distrito Nacional no nos afecta tanto por el tema del arbolado, que hemos venido ya varios años trabajando eso, pero en otros municipios donde pues suelen, en caso de tormenta, derribarse muchos árboles y eso obstruye vías. ¿Cómo se restablece el sistema de recolección si todavía las vías están obstruidas? O sea, hay que primero pasar por ese proceso de limpieza y habilitación de las vías para entonces poder establecer nuevamente el servicio de recolección. Pero yo creo que aquí se cae de la mata, que tiene que haber un consenso entre los alcaldes del Distrito Nacional y los municipios de la provincia de Santo Domingo con el gobierno para, además de la estrategia con relación a la tormenta, la estrategia para la solución del problema definitivo. Yo creo que antes de que se puedan sobrevenir sobre la ciudadanía dominicana situaciones de enfermedades por problemas de residuos, de basura, que finalmente resultarán más caras que la solución que se le pueda dar antes de. El gobierno debe tomar medidas en este sentido y si es necesario declarar de emergencia este tema de Duquesa,
y tomar en serio la solución de esto, la carretera y todo lo que implica la administración del destino, del depósito de la basura. Yo creo que nosotros debemos entrar en este programa en una labor de educación ambiental, como es el reto que tenemos siempre, porque aquí lo que tratamos es temas de medio ambiente y recursos naturales, y eso está muy asociado a la salud de la población dominicana. Cuando se trata de residuos sólidos, cuando se trata de basura y su destino, esto tiene que tener una respuesta de los responsables, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento vamos a iniciar el trato aquí en este programa, o el tratamiento, mejor dicho, del tema de la educación ambiental con respecto al manejo, recolección, es decir, cómo debe comportarse la ciudadanía con respecto a la basura que genera el consumo de bienes y servicios que a diario hacemos, ¿verdad? Un consumo genera una basura responsable. y eso tiene que tener un destino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Oscar? Explíquenos para que comencemos esta tarea de educar desde este programa a la ciudadanía dominicana. Bueno, como hablábamos en principio, esto es un eslabón de operaciones y una de ellas es la generación del residuo. Y la generación en la fuente es el ciudadano, o sea, es quien genera el residuo. Y lo básico y lo que principalmente nos afecta a nosotros de la entrega son dos aspectos. Primero, el consumo, o sea, los hábitos de consumo del ciudadano, que deben de ir ya enfocándose al consumo responsable. El por qué ir al supermercado y comprar el producto que viene con más empaques, o utilizar la mayor cantidad de empaques, o comprar plásticos, o comprar productos que vengan ya envasados en plástico cuando tenemos otros tipos de envases más amigables al medio ambiente. Pero deténgase ahí, vamos a comenzar por ahí, por los supermercados. Venga acá, pero el ciudadano va al supermercado, hace su compra en un carrito, y al final Okay. bueno, hemos tenido un ligero apagón. Como decíamos, el ciudadano va al supermercado, toma un carrito y hace su compra. Al momento de pagar, esa compra es empacada. Normalmente es en bolsas plásticas. Esa bolsa plástica el ciudadano cree que la necesita. ¿Para qué? Para echar la basura que genera su casa y después depositarla en el lugar que corresponde para su recogida. La alternativa de que esa basura no sea empacada en bolsas plásticas, bueno, puede que tenga un costo y debe asumirlo ¿quién? El usuario, el que consume, o tiene que haber una solución de partida de parte de los comerciantes, en este caso de los dueños de supermercados. Deberían ser ellos los que promuevan el uso de otro tipo de empaque que no sea plástico. Bueno, usted puede verlo en la práctica. Muchos comercios ya comenzaron a utilizar bolsas reusables y a distribuirlas a sus clientes. Y también muchos comercios también han iniciado la venta de esas bolsas plásticas, pero es algo también de conciencia ciudadana, porque usted compra la bolsa, pero a la próxima vez que visite el supermercado no lleva la bolsa. Entonces es algo también que el ciudadano debe acostumbrarse a no utilizar la bolsa plástica por sí, sino utilizar esa bolsa reusable. Pero en otros países también existe una ley de responsabilidad extendida del productor, donde usted, como productor de un bien, es responsable de la disposición final de ese bien, en el caso de neumáticos, de otros bienes. Así también debe crearse desde políticas medioambientales, en el caso del Ministerio de Ambiente, políticas que vayan en función a ese consumo, a esos comerciantes, a una regulación que establezca que sí podemos utilizar fundas plásticas o no vamos a utilizar fundas plásticas. Y eso debe venir
de un organismo superior a una, debe ser una política nacional de manejo de residuos sólidos. Sí, es correcto que plantea. Por ejemplo, en Japón ya lo que son los plásticos blandos está prohibido. O sea, la funda, los finos, ¿no? Explique bien eso. O sea, los plásticos blandos son Sí. principalmente los que se usan para empaque, lo conocemos como aquí como funda o bolsa. Solo se permiten plásticos duros que sirvan para construcción, que no son fácilmente desechables. Pero todo lo que son desechables está prohibido. Y hay muchos estados en Estados Unidos que también ya han prohibido el uso de plástico. Lo que pasa es que también hay una presión fuerte por la Asociación de Plásticos de los Estados Unidos, incluso de pago a congresistas para que no le aprueben leyes en contra de la producción. Por parte de los fabricantes. Sí, por parte de los fabricantes. O sea, que hay una lucha fuerte en ese sentido, pero como él plantea, hay que ir tomando política, hay que ir diseñando políticas por parte del ministerio en cuanto al uso de los plásticos, porque tenemos que reducir eso, porque en este país el plástico está haciendo grave daño, tanto en la fuente acuífera como los desechos. Como el tiempo se nos está terminando, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a comprometer a Oscar para que venga a un par de programas adicionales para que hablemos del tema que usted dejó sobre la mesa, el problema de la conciencia del ciudadano, que no es otra cosa que su educación sobre cómo comportarse en este sentido, una cuestión que tiene que nacer, como quien dice, desde el origen, es decir, desde que el niño es pequeño, los padres ya tienen que estar educados para educar a su hijo de cómo manejar los temas de residuos y basura. O sea, es una cuestión que debe crear una cultura del ciudadano y que hay que trabajarla fuertemente, y en eso tenemos que aportar todo lo que somos seres vivientes, desde individuos, familias, empresas, organizaciones, instituciones, gobierno, como todos tenemos que unirnos en esa tarea hasta que creemos una conciencia verdadera en el ciudadano y la basura realmente salga en el momento que tiene que salir del hogar y se lleve en el momento correspondiente también a su destino final. ¿Qué puede ser? También vamos a hablar de eso, una situación de reciclamiento, porque la basura no solamente para botar, también es una especie de subproducto que tiene una economía posible de ser realizada. Bueno, señores y señores, nos vemos el próximo jueves, aquí donde seguiremos hablando sobre el tema residuos sólidos desde este programa. Hasta el próximo jueves. Diario del 4. Dímelo, Eddie. Una tarde de noche, ¿no? No, hice como 3 días, 2 días. Porque ella dura lunes y martes así. Entonces miércoles, jueves. De martes. ¿Qué se iba? ¿Qué quedaba? Dice, no, porque a mí me conviene irme de noche. ¿Sabes por qué? Porque de noche